Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar para que se puedan sentar. Señor y Padre Celestial, te damos tantísimas gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa una vez más, porque podemos alabarte, porque tenemos libertad para hacerlo. Y ahora te quiero suplicar, mi Señor, que usted me utilice, que sea su palabra la que se exponga aquí, y no mis opiniones, y no ningún pensamiento o tendencia humana, sino que sea tu palabra la que sea expuesta en esta tarde. Háblanos a todos y que podamos entender y que pueda expresar, Señor, lo que tú me diste días atrás. Y gracias, Señor, porque eres bueno. Bendice la tarde en Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, gracias. Bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy? Yo titulé esta predicación, dice, con ingenio harás la guerra. ¿Han escuchado ese versículo, hermanos? ¿Y dónde está? Bueno, la Biblia dice, y está en Proverbios 24:6, y lo vamos a leer. Proverbios 24:6. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice la palabra de Dios, Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Este es un proverbio muy bonito, y yo a lo largo de los años le he dado vuelta, y las veces que Dios me ha dado la oportunidad de predicar, varias veces he querido hacer una predicación acerca de esto, pero no se me daba. Y esta vez, pues, creo que sí. Vamos a ver si me logro explicar. Dice, el general y los escudos. Hace muchos años, en una región montañosa, un general sabio dirigía un pequeño ejército. Aunque su pueblo vivía en paz, él insistía en que sus soldados se entrenaran todos los días, mantuvieran sus armas afiladas y sus escudos en perfecto estado. Algunos lo consideraban un exagerado, pues no había señales de guerra. Un día, sin previo aviso, un ejército enemigo descendió por los valles y gracias a la preparación constante, los soldados del general estaban listos. Tomaron sus posiciones, defendieron su tierra y vencieron al enemigo con valentía. Después de la victoria, este general dijo a su pueblo, la batalla no se gana el día que comienza, sino en los días que la preceden. El que se prepara en tiempos de paz no será vencido en tiempos de guerra. Y me surge esa idea y le empecé a dar vueltas porque nosotros tenemos la bendición, hermanos, de que no solo la bendición, sino la misericordia de Dios, que al escuchar guerra escuchamos algo siempre que es lejano a nosotros. Es una bendición, es un privilegio, de verdad, y gracias a Dios por este país. Pero creo que ninguno de los que estamos aquí, o por lo menos así, ¿verdad?, de primera instancia, hemos tenido que ir a luchar en una guerra. Hemos tenido que prepararnos para una guerra. De hecho, en Costa Rica no hay escuela militar, porque no hay ejército. Pero es algo que usted y yo, como creyentes, sí estamos involucrados. Muchos de aquí probablemente nunca hemos visto un soldado, o nunca hemos visto armamento de guerra, nunca hemos visto un tanque cruzar aquí por las carreteras o en un desfile, ni siquiera. Pero todos los cristianos debemos entender, y sin importar dónde estemos en este mundo, que estamos llamados a enlistarnos para participar en una guerra. Es una guerra espiritual. Y esa guerra no está lejana, hermano. De hecho, inicia el día que usted y yo recibimos a Cristo como Salvador personal. Porque a partir de ese momento entendemos, y eso es porque el Espíritu Santo nos lo dice a nuestro corazón, que tenemos dos enemigos. ¿Y quiénes son esos dos enemigos que usted y yo tenemos? ¿Qué me dice? La carne, o sea, nosotros mismos,
y al diablo también. Usted y yo lo conocemos y todos los que estamos aquí sabemos y lo entendemos a partir del día que recibimos a Cristo. Y es que en ese momento es que debería empezar nuestra preparación para combatir en esta guerra. ¿Cuándo va a terminar esta guerra? ¿Hasta que Cristo venga o hasta que nos llame a su presencia? Ese es el día que termina la guerra para usted y para mí como creyentes. Antes de esa fecha no podemos rendirnos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y aquí es donde empiezan preguntas. Vamos a ver como 5 preguntitas importantes acerca de esto. Antes de esa pregunta, ¿qué hace en el corazón de alguien escuchar la palabra guerra? ¿Qué hacemos? ¿O en qué pensamos? ¿Qué ocurre en nosotros, digamos? Que lo tenemos incluso hasta de lejos. ¿Qué provoca? Miedo, alerta y prepararse, ¿cierto? Cuando usted escucha, digamos, uy, es que hay una guerra. Lo primero, nosotros, como estamos acostumbrados a que no es en nuestro territorio, pues nos preocupa. Nos levanta una alarma, una alerta. Y eso es súper importante, hermanos. Cada uno de nosotros debemos entender que Dios no nos dejó en este mundo después de recibir a Cristo sin hacer algo. Tenemos un propósito. Y entonces aquí es donde viene la primera pregunta. ¿Somos conscientes, usted y yo, de que estamos en una guerra y de que esa guerra es inevitable? A veces no. ¿Quién de aquí pensó hoy en la mañana cuando se levantó? Es que hoy tengo que seguir combatiendo. No lo sé, o sea, yo no conozco el corazón de ninguno de ustedes. Con costos medio me conozco a mí. Pero es algo que deberíamos de tener presente todos los días. Estamos en una guerra. Y esa es una de las estrategias, ahorita lo vamos a ver, que el enemigo utiliza. Cada uno de nosotros debemos entender que tenemos que luchar en esta batalla espiritual. Y que tenemos que luchar no solamente contra el diablo, sino contra el enemigo que vive con nosotros. Y no es la esposa, por aquello. Por aquello, o el esposo, No, ese no es el enemigo. Es usted y yo. Ese es el enemigo que usted y yo tenemos que combatir todos los días. ¿Cierto o no? Y es algo que no hemos combatido lo suficiente, me parece. Todos como creyentes tenemos que entender eso. No hemos hecho lo suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en esa lucha constante. ¿Qué dice Hebreos 12:4? Lo vamos a buscar. Hebreos 12:4. Y usted dice, no, pero ya yo a mis 80 y tantos, a mis 60 y tantos, ya he luchado suficiente, ya tengo dominada la carne, ya tengo al enemigo derrotado, lo tengo comiendo en mi mano. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 12:4. Dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué dice aquí? ¿Otra vez? Que aún no hemos resistido hasta la sangre. Y claro, eso lo hemos visto, gracias a Dios, vuelvo a insistir. Tenemos el privilegio y la bendición de que nosotros no somos perseguidos por ser creyentes. Pero eso aplica para todos. No hemos resistido hasta la sangre, dice. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues seguir resistiendo. Tenemos que seguir combatiendo el pecado que nos afecta a usted y a mí todos los días. Todos los días hay algo nuevo que enfrentar. Todos los días es una batalla. Y ahorita vamos a ver eso. La guerra no se compone de una batalla, sino de múltiples batallas a lo largo del tiempo. Y el propósito nuestro, el suyo y mío, debería ser ganar la guerra, no solamente una batalla. Porque a veces es muy peligroso. ¿Quién de los que está aquí hoy puede decir que la vida después de recibir a Cristo ha sido muy fácil? Ha sido color de rosa. Que usted recibió a Cristo y automáticamente todos sus problemas se arreglaron.
ya no tuvo que luchar más contra la carne, ya no tuvo que luchar más contra el enemigo. Y usted dice, yo es que desde el momento en el que yo dije, amén, después de recibir a Cristo, todo cambió. ¿Alguien? Pues será sumamente bendecido, porque para mí no ha sido fácil. Y sé que para los que estamos aquí tampoco. ¿Por qué? Porque veníamos viciados con el viejo hombre, de costumbres que a Dios no le agradan, de cosas y pecados que teníamos que el Espíritu Santo empezó a decirnos, esto a mí no me gusta, esto hay que cambiarlo, esto que no estaba haciendo, porque antes de ser creyentes le aseguro que ninguno de nosotros éramos fieles lectores de la palabra de Dios y que orábamos a Dios todos los días y que cuando nos levantábamos lo primero que pensábamos era, hoy voy a hacer la voluntad de Dios. No. Eso lo pone el Espíritu Santo después de recibir a Cristo. Y es una batalla también. Porque que yo le diga, mira, es que yo todos los días saco 3 horas y media para estudiar la palabra de Dios y 4 horas y media más para orar por todas las peticiones de la iglesia, pues muy dichoso es, pero es difícil. No es fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla, estamos en una guerra. Les aseguro que solo por la misericordia de Dios y por el poder del Espíritu Santo hemos podido tomar fuerzas muchas veces para ir enderezando lo que no está bien. Muchas veces vamos a sufrir. Tampoco estoy diciendo que la vida cristiana es un calvario y que usted después de recibir a Cristo fue la peor decisión que tomó en su vida. No es cierto tampoco. Más bien, son más los días bonitos y los días de bendición que los días difíciles. Y entre más nos acerquemos al Señor, pues se nos facilitan las cosas también. ¿Cuándo son los días más difíciles para usted y para mí? O por lo menos es lo que yo he visto, lo que yo he experimentado. Los días más difíciles para mí son los días que estoy más alejado del Señor. Porque pierdo fuerza, porque pierdo la perspectiva, porque dejo de prepararme, porque me confío. Y entonces digo, no, todo está bien. De momento lo tengo todo resuelto. Y nos olvidamos del Señor. Y entonces llega nuestro enemigo, el diablo o nuestra propia carne y nos cachetea. Y entonces otra vez nos acordamos, ay, sí es cierto, se me había olvidado que yo tenía que acercarme al Señor. Y volvemos otra vez en el camino. Pero fácil no es, tampoco es imposible. Todos los días tenemos que sujetar al viejo hombre y pedir ayuda al Señor para no caer en las costumbres del hombre anterior. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué significa esto? De que tenemos que esforzarnos. No es fácil. Pero ¿qué dice 2 de Timoteo 2:3? Segundo de Timoteo 2:3 dice, ¿lo tienen? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Sufrir un poquito. Pero sufrir no es insoportable. Es que sufrir es padecer, ¿no? Es que hay que trabajar, hay que hacer algo, ¿no? No es fácil, o sea, no está hecho. Como les dije, no es que en el momento en el que usted y yo recibimos a Cristo, ya todo se resolvió. Aquí dice que hay que sufrir penalidades, como buen soldado. Y aquí la Biblia nos explica otra vez más, y nos dice, somos soldados. ¿Y qué hace un soldado? ¿Cuál es la función principal de un soldado? Combatir, pelear, ¿cierto? Entonces, que no se nos olvide, estamos en una guerra. Somos soldados. Y es importante esto que estoy diciendo. ¿Por qué debemos esforzarnos? Porque no es fácil. Si para mí todo es muy fácil, no me tengo que esforzar, ¿cierto? La Biblia lo está diciendo, hay que esforzarse. ¿Por qué? Porque hay que poner de nuestra parte. Hay que sacrificar muchas veces. ¿Qué hace un soldado antes de ir a la guerra? Y ya lo vamos a ver. O sea, usted se enlista, o lo hemos visto en películas, las personas se enlistan para la guerra y de una vez le dan su rifle, y le dan su uniforme y le dicen, listo, vaya, lo voy a mandar en un avión en el próximo vuelo. ¿Qué va a pasar con ese soldado? No regresa, creo yo. En la primera se lo van a echar, como dicen popularmente.
porque hay que prepararse. Y nosotros pretendemos como creyentes que ya recibimos a Cristo, deme el casco, deme la ametralladora y voy a ir a pelear contra el enemigo. Esas ideas, de hecho, por cierto, son de mala doctrina muchas veces. Que venga, yo me agarro con el diablo y lo caramboleo y aquí lo dejo tirado. Y se nos olvida que el enemigo es muy fuerte y que tiene muchísima experiencia. Tenemos que prepararnos. Otras veces hemos tenido que dejar cosas, costumbres o incluso personas que nos enredan en los negocios de la vida. Cosas que no nos convienen. A veces no es fácil, hermanos, sufrir penalidades cuando decimos no a la familia, a los amigos de la juventud, esa gente que nos conoció de toda la vida y que de pronto ya no vamos con ellos. No es fácil, hermanos, a veces. O incluso, y más aún, en el trabajo a veces no es fácil decir que no, que yo no voy aquí, que no voy a ir con ellos a tal bar, al after, aunque solo me voy a ir a tomar una coca. Eso es difícil, hermanos, a veces. ¿Por qué? Porque sentimos presión. O sea, vivimos en una sociedad y somos parte de una sociedad. Somos parte de una familia. Somos parte de un barrio. Somos parte de una generación. Y a veces no es fácil. Hay que sufrir penalidades. ¿Pero es imposible? No. ¿Podemos hacerlo? Si Dios nos lo pide, es porque Dios sabe que usted y yo lo podemos hacer, ¿cierto? Dios nunca nos va a pedir algo que Él sabe que no podemos hacer. La misma Biblia dice que Dios se acuerda que somos polvo. Y aún así nos está diciendo, sufra penalidades. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer, hermanos. Estamos en una guerra y no lo olvide. ¿Sabe? Al final de cuentas, Dios es el que nos da fuerzas y conoce nuestro corazón cuando sinceramente decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y vea lo que dice el siguiente versículo del que leímos hace un momento, 2 Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es enredarse en los negocios de la vida? ¿Sabe? A veces, y el diablo es muy astuto en esto, a veces enredarse en los negocios de la vida no quiere decir que usted esté haciendo algo malo. A veces enredarse en los negocios de la vida es darle más importancia a otras cosas que a lo que tenemos que hacer para el Señor. Y entonces a veces usted está muy enredado en los negocios de la vida porque tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar porque se metió en un enredo por una mala decisión. O a veces que quiero estudiar y estudiar y estudiar está bien, hermanos. Y siempre nos lo han dicho aquí. Hay que prepararse, hay que estudiar, Pero si eso es más importante que servir a Dios o que crecer espiritualmente, y entonces lo ponemos en primer lugar, estoy enredándome en los negocios de la vida. ¿Qué me puede ser aquí? Es que estudiar es pecado. Nadie. Es correcto, hay que hacerlo. O trabajar. Que alguien me dice, no, es que yo por eso no trabajo porque no me estoy enredando en los negocios de la vida. No, usted es un sinvergüenza que quiere que todos se lo den. Hay que esforzarse y hay que trabajar, sí, pero también hay que dedicar un tiempo al Señor. Hay que estudiar la palabra, hay que orar, hay que prepararse. Igual con la familia. A veces, qué difícil, hermano, sí es difícil. O sea, usted a veces quiere dedicarle tiempo a su familia, pero hay momentos en los que no se puede. ¿Y estoy siendo un mal hijo por eso? No. Le aseguro que usted va a tener mucho otro tiempo para poder dedicárselo a su familia. ¿Qué es que? Es que vea, mi abuelito cumple el domingo y le van a hacer, casualmente, todos los de la familia se pusieron de acuerdo para celebrarle el domingo a la 1 de la tarde el cumpleaños al abuelito que va a cumplir 100 años. ¿Cómo usted se va a faltar a esa celebración? Bueno, usted puede ir después y celebrar con el abuelito, llevarle un regalo y chinearlo y cuidarlo y sacarlo a comer si usted quiere. Pero a veces hay cosas que decimos, no, es que esto es más importante. Y entonces me estoy enredando en los negocios de la vida. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Implica trabajo, hermanos. No solamente es trabajo, hay que esforzarse. Y muy importante, implica preparación, como lo vimos antes.
Usted se enlistó para la guerra y sale así, así como se enlistó, se fue. No le va a ir bien. Hay que prepararse, ¿cierto? Y me imagino, se los digo porque no lo conozco, gracias a Dios, como les digo. Yo no sé lo que es ir a una escuela militar, pero yo supongo que en la escuela militar le enseñan a usted tácticas para pelear, cómo defenderse, cómo actuar en un campo enemigo, cómo leer ciertas cosas para que le ayuden en su tarea de defender a su país o su causa. Entonces hay que prepararse, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la segunda pregunta. ¿Nos estamos preparando para terminar la guerra y no solamente una batalla? ¿Usted y yo nos estamos preparando? ¿O estamos dejando que la vida fluya así como que? Por sí, ya ahorita viene Cristo. Entonces, tranquilo, quédese ahí. Ya usted tiene ahí el casco y tiene el uniforme y ya tiene el arma, pero los tiene ahí a la par. Y le saca brillo todos los días, eso sí. ¿Nos estamos preparando? Porque en el momento en el que ocupemos usar esas armas, vamos a saber cómo utilizarlas. O sea, si usted a mí me dice, poniendo en el contexto de la guerra, que agarre un rifle y lo dispare, probablemente le voy a dar a todo menos a lo que yo le apunté. Porque no sé cómo usarlo. Nunca me he preparado para usarlo. Y la Biblia dice que nosotros también tenemos armas espirituales que tenemos que saber cómo usar. ¿Cierto? Y tenemos que prepararnos. Y ahí es donde hay algo que quiero mencionar y es súper importante. Tenemos que prepararnos para terminar la guerra y no solamente una batalla. Porque hay mucho peligro cuando ganamos una batalla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted y yo, a veces, que nos ha pasado, logramos superar algo que queríamos hacer o algo que queríamos cambiar en nuestra vida espiritual? Supongamos que usted dijo, bueno, ya no quiero decir malas palabras cuando usted se convirtió. Y entonces usted se esfuerza, milita, lucha, se esfuerza, sube penalidades y se aguanta a veces de decir algo que no tenga que decir. Y a veces pide perdón porque se le salió y sigue en eso. Eso es una batalla, ¿no? Y lo supera. Y ya después usted ya ni se acuerda, ya es algo que no le preocupa. ¿Qué es lo que a veces nos pasa como creyentes? ¿Quién me dice? Nos confiamos. Y entonces ganamos una batalla, pero no hemos ganado la guerra, hermanos. Y entonces ya yo me confío y digo, no, ya yo estoy bien. Y entonces viene nuestra carne o el enemigo y nos ataca por otro flanco que se nos olvidó, que descuidamos o que no le prestamos atención, pues. Y nos hace caer. Y entonces ahí es donde fracasamos. Y, ay, no, es que, ve, yo sabía que ser cristiano no era fácil. Y sí, todos lo sabemos, hermano, pero hay que seguir. Y hay que prepararse. Y hay que tener una estrategia. Y ahorita lo vamos a ver. Vea lo que dice Lucas 14:31. Lucas. Me perdió Lucas 14:31. Dice así. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Nos estamos preparando. Sabemos que el enemigo va a venir con 20,000 y nosotros solo tenemos 10,000 en el sentido espiritual. Estamos conscientes de que nos hacen falta cosas por mejorar, ¿no es cierto? Usted y yo sabemos cuáles son esos puntos débiles. Usted y yo conocemos nuestra naturaleza. Y entonces parte de nuestra preparación debería ser fortalecer esas debilidades. Si usted y yo sabemos que tenemos problemas con X pecado,
deberíamos de prestarle atención a eso. Y no solamente ignorarlo y dejarlo ahí pasar. Ah, no, yo sé que el enemigo va a venir por este otro lado. Y se nos olvida que nuestro enemigo es un estratega también. Y que él conoce y él está ahí observando. Y está viendo, ah, sí, esta es la debilidad de, y esta es la debilidad de Felipe y por aquí es donde voy a atacar. Él usa su estrategia, él tiene una estrategia bien definida. ¿Cuál es la nuestra, hermanos? Nuestra estrategia es, voy a vivir relax y enfrento las cosas como se aproximen. O nuestra estrategia debería ser, voy a prepararme, voy a cambiar esto, voy a salir de esto, necesito ayuda en esta parte, Señor, para poder resistir y terminar esa guerra victorioso. ¿Sabes? Deberíamos de prepararnos para esta guerra. Y tenemos el mejor ejemplo que pudimos haber tenido. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Se preparó Jesucristo para el ministerio que iba a enfrentar? ¿O no? Jesús nada más se despertó un día, dice la Biblia, se despertó y empezó a hablar por las ciudades. No. La Biblia dice que Jesús se preparó. Que Jesús asistía al templo, digamos, cuando tenía 12 años, recordamos cuando se perdió, porque él estaba conversando con los... Desde ahí vemos que la preparación de Cristo empezó muy, muy temprano. Él era Dios, pero también era hombre. Y eso es lo que lo hace maravilloso, que siendo Dios y siendo hombre no pecó. Pero no fue porque fue chiripa, o no fue porque él agarró sus recursos divinos y entonces dijo, no, yo no voy a dejarme... No, él también fue hombre y la Biblia dice que él sufrió, padeció y que dice que fue tentado en todo, más sin pecado. ¿Pero eso por qué fue? Porque se preparó. Porque él estaba consciente de que en su naturaleza humana era débil. Y él se preparó. Y él nos lo enseñó también. Y vea lo que dice Marcos 6. No solamente lo hizo para él mismo, lo podemos ver en la tentación, cuando Jesús dice que ayunó y por 40 días y por 40 noches, ¿usted cree que ese no fue tiempo de preparación? Claro, se estaba preparando en ese momento. Y adivine qué pasó después de esa preparación. ¿Qué llegó después? Después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, dice la Biblia, ¿qué pasó? Vino la tentación, porque Jesús sabía que él necesitaba prepararse, porque Jesús tenía bien claro que él estaba en una guerra y era la mayor guerra que ha podido enfrentar cualquiera en este mundo fue la que enfrentó Jesucristo. El poder demostrarnos a todos nosotros que sí se puede. ¿Qué hizo luego Jesús? Vea lo que dice Marcos en el capítulo 6. No solamente se preparó, vamos a ver. Dice Marcos 6 en el versículo 7. ¿Qué pasó con los discípulos de Jesús? ¿No los preparó él? ¿Cuál fue la preparación que Cristo nos dio o nos enseñó a través de sus discípulos? Primero, él los llamó, algo que hace con nosotros. Después, estuvo con ellos y les enseñó, pero no se quedó ahí. Nosotros no solamente hemos sido llamados y no solamente debemos aprender, sino que después, ¿qué pasó? Dice el 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y ahí les explicó qué era lo que tenían que hacer. No solamente los preparó, sino que los capacitó y los envió a trabajar. Y eso es lo que hace el servicio en la vida de los creyentes, hermanos. Cuando nosotros hacemos cosas para el Señor, estamos poniendo en práctica la preparación que estamos teniendo. ¿No es cierto? Ahí donde usted, cuando sirve a Dios, empieza a darse cuenta las cosas en las que
va progresando y las cosas que tiene que seguir aprendiendo. Eso es parte de la preparación, ¿no? Y entonces Jesús los mandó a ellos y les dijo, ahora sí, vayan ustedes. Y ya tiempo después, que esa es otra cosa que nos ayuda a la preparación, se juntó nuevamente con ellos y les aseguro que Cristo les empezó a preguntar qué era lo que habían hecho, dónde habían ido, con quién habían compartido. Y les aseguro que ellos también les dijeron, bueno, Señor, hicimos esto, ya vemos acá. Y esto fue todo lo que aprendimos. Porque Dios a eso nos llama, hermanos. No solamente prepararnos, no solamente recordar que estamos en una batalla espiritual, sino también a hacer nuestra parte. ¿Qué gano yo con tener al mejor soldado y al más preparado del mundo si a la hora de los balazos se esconde? ¿De qué nos sirve? Y usted dice, si es que yo soy un boina verde, tengo entrenamiento, dice 16 años de entrenamiento militar, y ya tengo más bien 60 de estar estudiando en el ejército, y ya ahora sí, ¿no? Normalmente la preparación es por un tiempo definido, y no son 30, 40, 50 años. Lo que se quiere es que yo, lo que aprendí, lo ponga en práctica. Estoy poniendo en práctica lo que he aprendido a lo largo de mi preparación espiritual. Estoy haciendo algo yo para el Señor, para demostrar que estoy aprendiendo correctamente. O no, que vayan a pelear otros. Acuérdense, la guerra no es solo para unos cuantos, hermanos. ¿Quiénes de aquí han recibido a Cristo como su Salvador personal? Pues estos somos los mismos que estamos llamados a pelear. Si usted no ha recibido a Cristo, bueno, pues tiene la oportunidad de hacerlo. Y ese es el momento en el que Dios lo enlista en su ejército, para que empiece la batalla. Pero en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, ya tenemos ese llamado. No es solamente los pastores los que tienen que pelear, o los que son líderes, no, somos todos. Y cada uno tenemos que defender una posición. ¿Recuerda con Nehemías? ¿Qué era lo que hacía cada uno? Dice la Biblia que defendían el frente que Dios les había dado para construir el muro. Pues a veces nuestra iglesia no camina como debería caminar porque estamos dejando flancos abiertos. Porque el que estaba de guardia se durmió o se fue o se le olvidó el rifle y entonces está tirándole piedras ahí al enemigo, porque es que no sé dónde la dejé la pistola. Tenemos que estar preparados. Vea lo que dice Efesios 6 del 10 al 13. Creo que tenemos que correr un poquito más. ¿Qué dice Efesios? Efesios 6, del 10 al 13. ¿De qué habla esto? De la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y entonces aquí es donde Dios nos da una estrategia principal. ¿Con qué vamos a resistir? Con nuestra fuerza, con nuestra capacidad. Es que usted no sabe, es que vea, yo me he capacitado en tácticas militares. Aquí dice, ¿con qué vamos a resistir? ¿Qué hay que tomar? Vestidos de toda la armadura de Dios. Y ya hemos visto en otras predicaciones qué es esa armadura de Dios. La oración, la fe y otros elementos que son parte de esta armadura que nos van a ayudar a resistir. Dice que también la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa arma que vamos a utilizar, dice la Biblia. Y por eso les decía que es importante conocer. ¿Conoce usted cómo usar esta arma? ¿Sabe cómo usarla? O no, yo nada más abro ahí. Cuando alguien me pregunta algo, yo, Señor, ¿qué es esto? Esto es.
no creo que le funcione, hermano. Si no sabemos cómo usar esta arma, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a saber qué estrategia utilizar? ¿Cómo vamos a saber qué esperar del enemigo? Aquí lo dice. ¿Cómo vamos a saber cómo resistir si no leemos la palabra de Dios, si no tenemos comunión con Dios? Parte de nuestra estrategia militar es conocer cómo usar las armas que Dios nos ha dejado. Entonces, ¿cuál es su estrategia? ¿Tenemos una estrategia? Esa es la tercera pregunta. ¿Tenemos una estrategia definida para salir todos los días a la batalla? ¿Sabe? La estrategia en la guerra es de las partes más importantes que usted puede encontrar. Muchas batallas en la historia no se ganaron con fuerza. Muchas batallas en la historia no se ganaron porque el ejército era más grande o porque tenían más armas. Y la Biblia nos cuenta muchísimas historias acerca de esto. ¿Qué pasó con Josué en Jericó? ¿Cuántos soldados habían? ¿Cuántas cañones dispararon? ¿Y quién ganó? La ciudad fortificada, amurallada, que tenía todas sus defensas bien establecidas. No. Ganó el pueblo que utilizó la mejor estrategia. ¿Cuál era esa estrategia? De hacer lo que Dios les decía. Esa fue la mejor estrategia. Y eso debería enseñarnos algo, hermanos. La mejor estrategia siempre va a ser hacer lo que Dios nos dice, hermanos. Y yo creo que aquí ya acabamos y ya se acabó todo. Pero es que eso es. Esa es la mejor estrategia para ganar la batalla. Hacer lo que Dios le dice. Porque al final, cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos dice, ¿quién es el que se encarga de los resultados? De Dios. Y adivine qué. Dios es más grande que cualquiera. ¿Sabe? ¿Qué hay otro ejemplo en la Biblia? El de Gedeón. ¿Qué pasó con Gedeón? ¿Cuántos fueron a pelear? 300. ¿Cuánto era el otro ejército? Miles. ¿Quién ganó? Es que Gedeón, no saben, es que en ese entonces Gedeón ya tenía acceso a una tecnología superior y por eso fue que los derrotó a todos. Dios ganó. ¿Por qué? Porque siguieron la estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Hacer lo que Dios les decía. Y así siempre va a ser, hermanos. En la historia secular, batallas importantes. Por ejemplo, el general Aníbal triunfó porque usó inteligentemente el terreno. O William en la batalla de Hastings utilizó el liderazgo por encima de la fuerza. O en la Segunda Guerra Mundial no ganó la fuerza. Utilizaron estrategia para conquistar frentes e información para poder ganar. No siempre la fuerza. Por eso dice que la Biblia no dice aquí en el primer versículo que leímos en Proverbios, porque con fuerza harás la guerra. No. Dios sabe que somos débiles, hermanos. Dice, con ingenio harás la guerra. Y entonces, ¿qué es el ingenio? ¿Sabe? Esa palabra en el hebreo original tiene relación con la planificación, que es lo que hemos estado viendo, con la sabiduría, no con el conocimiento solamente. Y hay otras dos importantes, con el consejo y con la estrategia. Josué muchas veces no utilizó una estrategia convencional para pelear sus batallas. A veces Dios les decía cosas que usted dice en su lógica humana, dice, pero no tiene ningún sentido. Y sin embargo triunfó, porque hizo lo que Dios le pidió. Si usted ve, por ejemplo, ¿cuál fue la estrategia de Jesús en la tentación? ¿Cuál fue? ¿Con qué respondió Cristo? Con la palabra. Cristo tenía la autoridad para decirle, Satanás, lárguese de aquí. Y se hubiera tenido que ir porque tenía que sujetarse. Sin embargo, utilizó la palabra. Ok, el diablo también la conoce porque el diablo también le contestó con la palabra. Entonces, si nuestro mejor ejemplo nos dice cuál debería ser nuestra estrategia, es cuestión de seguirla. ¿Qué deberíamos de utilizar nosotros como mayor estrategia en nuestra vida? La palabra de Dios. Y conocerla nos ayuda a poder utilizarla. ¿Cómo sé yo
que algo a Dios no le agrada si nunca lo he leído? ¿O cómo sé yo que algo a Dios le agrada si tampoco lo conozco? Esa debería ser mi estrategia. Y aquí es donde también podemos ver la estrategia del enemigo. Si usted se fija, el enemigo es un buen estratega. Él tiene mucho conocimiento. Y adivine, tiene muchísimos más años que todos los que estamos aquí. ¿Cuál fue la estrategia, por ejemplo, que Satanás usó con Eva? La desinformación. El decir una verdad a medias. Que al final de cuentas, ¿qué es? Una mentira. ¿Qué es lo que el diablo utiliza actualmente? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque le sigue funcionando. Si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, cualquier mentira nos puede hacer caer. Y en eso tenemos que estar conscientes de que el enemigo también tiene una estrategia bien definida. Hay que tener cuidado, hermanos. Tenemos que recordar. Esta guerra es muy seria. El Señor está muy serio en su batalla, pero el diablo también. Entonces aquí es donde tenemos que definir de qué lado estamos. Si usted es creyente, pues está hablando a Dios, pero tiene que definirse como una persona seria también. No podemos pasar la vida pretendiendo que la vamos a ganar solo porque sí, por puro rostro, no. Hay que prepararnos, hermanos. Hay que estar conscientes de que estamos en una batalla. Y no solamente tratar de ganar una, sino tratar de ganar la guerra. El cuarto punto, ¿quiénes son sus consejeros? En primer lugar, porque Proverbios dice, vamos a volver a leer aquí el principio, dice, en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Quién es un consejero? Pues es una persona que aconseja, ¿cierto? Y entonces, ¿quién necesita un consejo? ¿Quién? ¿Cuándo usted o yo necesitamos un consejo? Cuando no tenemos tal vez claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Porque si no, ya no es un consejo. O sea, si usted alguien llega y le dice, si usted ya está definido en hacer algo, que es lo que muchas veces nos pasa como creyentes, que ya yo tengo definido qué es lo que voy a hacer. Y entonces llego y le pregunto al pastor, pastor, ¿qué me aconseja? ¿Verdad que yo debería hacer esto y esto y esto y esto? Entonces no pide consejo, ya usted está definido, ¿no? Y a veces nos pasa. Es como cuando a usted la esposa le dice, ¿verdad que está bonito ese color? Entonces eso significa, ese es el color que a mí me gusta. O sea, si usted me dice otra cosa, probablemente no. ¿Cierto? Sí. ¿Verdad que sí? Para mí me ha pasado. ¿Ves? Nadie quiere meterse en problemas. Creo que solo yo me metí en problemas hoy. Pues sí, hermanos, a veces así estamos. Así somos con el Señor. Señor, vea, aconséjeme. Voy a leer su palabra para ver qué es lo que usted quiere. Voy a orar. Pero sepa, Señor, que si no coincide con lo que yo creo aquí en mi corazón, vamos a buscar otra opción. ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Cuándo pido yo un consejo? Cuando necesito información, cuando necesito tomar una decisión, cuando tengo dudas, cuando no estoy seguro qué camino debo tomar. Y todos aquí constantemente tenemos que tomar decisiones, ¿cierto o no? En algún momento tenemos que decidir. Más usted decidió hoy venir aquí. Y probablemente en algún momento usted, ay, hoy está como lloviznando, hoy está así como fresquito, qué rico quedarse aquí metido en la cama. Pero decidió venir, ¿cierto? Por lo menos el cuerpo presente. Ya lo demás no sé. Y aquí estamos, ¿cierto? Y tenemos que tomar decisiones, porque nunca tenemos todas las respuestas. Más, alguien ya con experiencia, así, con años y canas y todo, le vamos a preguntar, don Fernando, ¿usted tiene ya todas las respuestas en la vida? ¿No? Y aún así, vea, y don Fernando que no está viejo, pero que ya tiene experiencia, no tiene todas las respuestas, porque ninguno las tenemos, hermanos. Yo creo que alguien que viva 115 años no va a tener todas las respuestas. Y en algún momento va a tener que tomar consejo. Ahí es donde es muy importante quiénes son nuestros consejeros. Y podemos decir, es que yo tengo muy buenos amigos, ellos siempre me han aconsejado bien.
Y vea lo que dice Proverbios 12:5. Dice, Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. También dice la Biblia que mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y dice, pero un pecador, dice, destruye mucho bien. Y eso para que lo apunten, está en Eclesiastés 9:18. Uno de los mejores ejemplos que podemos ver aquí es qué pasa si yo tomo consejos equivocados. Y siempre se me viene a la cabeza Primera de Reyes 12. Más, yo sé que ustedes conocen la historia. ¿De qué habla esa historia? De lo que pasó después de que murió Salomón. ¿Quién quedó? Roboam, su hijo. Y entonces dice en el versículo 6, dice así. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, o sea, con sus amigotes, y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes, que tampoco eran tan jóvenes, por cierto, que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú, disminúyenos algo. Así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Y mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Y qué pasó? Lo sirvieron para siempre. Después de aquí se dividió el reino. Y Dios, por misericordia, a David conservó una parte, pero fue por misericordia a David y por la promesa que le había hecho. Pero fue por los consejos geniales que le dieron los amigos de Salomón. Y aquí habla de jóvenes, pero realmente tampoco eran tan jóvenes. ¿Sabe que creo que no es nuevo para ninguno que nuestro mejor consejero debería ser ¿quién? El Señor a través de su palabra. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos tomar consejo de un hermano en Cristo. O sea, cuando alguien llega y nos aconseja de forma genuina, alguien que usted sabe que es una persona espiritual, usted llega y le dice, apártate de mí, Satanás. No. ¿Sabe? En la iglesia hay gente que le puede aconsejar bien. Y ya lo vamos a ver porque vamos a empezar. Porque también dice la Biblia, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Y también dice, y el cordial consejo del amigo al hombre. Dice, el cordial consejo. O sea que sí hay consejos buenos, hermanos. Por supuesto. ¿Qué diferencia es el consejo de alguien que está lleno de la palabra de Dios? Porque ese es un consejo cordial y oportuno. ¿Por qué? Porque alguien que nos aconseje con la palabra de Dios nos va a decir la verdad. Alguien que nos aconseje con sinceridad y nos dice, vea, la experiencia me ha enseñado que si yo sirvo la palabra de Dios y la escucho y la obedezco, en esto y esto y esto, le va a ir bien. Y se lo dice por experiencia. Entonces ahí sí, escúchelo ese consejo. Porque está viniendo de una fuente correcta. Porque dice la Biblia que con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia.
Y eso lo dice Job 12:13. También dice la Biblia que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. También dice que conmigo está el consejo y el buen juicio, dice Dios. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. También dice que por la sabiduría de Dios, dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Eso lo dice Proverbios 8, del 13 al 15. Y es importante, ¿por qué? Porque todos en algún momento vamos a necesitar un consejo, hermanos. También la Biblia dice en Proverbios 20 y 18, y lo vamos a leer. Proverbios 20 y 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Qué dice? ¿A qué nos ayudan los consejos? A ordenar los pensamientos. Es importante, hermanos. No todos sabemos qué tenemos que hacer todo el tiempo, y por eso ocupamos consejo. Pero ¿de dónde viene ese consejo? Es importante. Porque con los consejos se ordenan esos pensamientos que tenemos. ¿Quién debe ser un buen consejero para usted y para mí? Y aquí es donde es importante mencionarlo. El pastor que Dios nos ha dado debe ser un buen consejero para nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios lo puso ahí para enseñarnos toda la verdad y aconsejarnos sabiamente. Esa es parte de su responsabilidad y de su carga, porque es difícil, hermanos. No es fácil. Pero entonces debería ser un buen consejero. Lo estamos escuchando cuando está predicando la palabra de Dios para tomar consejo. Usted sabe que la predicación son cientos de consejos que se dicen todos los días para nosotros. Y a veces usted anda bajoneado, a veces anda rebeldón, a veces anda desanimado. Y escucha la palabra de Dios y de ahí viene el consejo de Dios. ¿Lo estamos escuchando? O cuando estamos escuchando algo que no nos gusta, cerramos los oídos y decimos, no, esto no es para mí. Siempre tenemos que escuchar ese consejo. Y vea lo que dice Pablo, por ejemplo, en Hechos 20:26, acerca de ese consejo, de ese trabajo que Dios le ha dejado a su pastor. Dice por Hechos 20:26 al 28, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Hay una responsabilidad en escuchar ese consejo. Porque dice, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sabe? Y quizás su mejor consejero es su razón. Y usted dice, no, yo es que siempre escucho mi corazón para tomar decisiones. Dice el dicho popular, siga su corazón que él le dirá qué hacer. ¿Ese es su consejero? Pues le tengo una mala noticia. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, solo yo. Y por eso les digo, no confíen en él. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos dice nuestro corazón. Porque debemos recordar que también hay una guerra que se está viviendo aquí adentro, hermanos. Y muchas veces esos sentimientos o esas cosas lindas que usted siente en su corazón no están siendo controlados por el Espíritu Santo. No es que somos monstruos, hermanos, y no es que usted y yo somos un monstruo ahí, una persona, sino que somos humanos, pecadores. Eso es lo que usted y yo somos, hermano. Y entonces usted dice, ay, pero es que estos pensamientos que atraviesan mi cabeza, pues sí, acuérdese, usted es un pecador. Yo soy un pecador. Y a veces no estamos alineados, de verdad.
Y a veces nuestro corazón nos dice cosas que están muy lejos de la verdad de Dios. Y el último punto, es inevitable fallar, hermanos. ¿Cuántas batallas ha perdido usted en la vida cristiana? Ninguna. Mentiroso. Todos hemos perdido batallas, hermanos. Pero que no perdamos la guerra. ¿Nos hemos sentado a reflexionar por qué hemos fallado en el pasado? ¿O estamos esperando seguir haciendo lo mismo con resultados diferentes? Que usted dice, es que yo fallé porque no puse atención en esto, porque me junté con estas personas, porque seguí estos consejos. Pero adivine qué, la próxima voy a hacer lo mismo, pero me va a ir bien. Van a ser los mismos resultados. Entonces aprendamos de las derrotas también. Son importantes. Somos humanos, vamos a fallar. Pero podemos aprender. ¿Quién aquí el primer día que agarró una bicicleta se fue y le dio una vuelta a la cuadra y hasta se paró en 2 llantas y derrapó y todo? No, hombre, los primeros días uno parecía todo raspado, todo chollado por todo lado. ¿Por qué? Porque empezamos a aprender de los fracasos. Y entonces nos damos cuenta que si girábamos la manivela muy rápido de pronto, nos íbamos de frente. O que si frenábamos muy en seco con la llanta adelante, ahí viene qué pasaba. Así es. Pero aprendimos, ¿no? O usted dice, no, es que a mí me encanta caer de frente en la calle siempre. Entonces cada vez que yo agarro la bici, le aprieto los frenos. Pues no creo, ¿ah? Y si sí, entonces busque algún asesor ahí diferente. Aprendemos, ¿no? Pues así debería ser en la vida también para nosotros. ¿Y por qué a veces fracasamos? Porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Quién debió ser nuestro mayor consejero? ¿Y lo vimos? ¿Y qué dice Oseas, por ejemplo, 4:6? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Faltó conocimiento. No nos hemos decidido. Y entonces no nos estamos preparando. Se nos olvida que estamos en una guerra y no estamos haciendo lo correcto. Debemos recordar, hermanos, y ya para terminar, ¿quién nos enlistó en esta batalla? ¿Quién? Fue Dios mismo, hermanos. Él nos conoce mejor que nadie, sabe que podemos y qué no podemos hacer, pero también Él nos fortalece y nos anima. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque tu razón siempre va a estar contigo. Porque tu corazón te va a decir a dónde debes ir. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y otro punto súper importante, hermanos, es que no estamos solos. Esa es la bendición de esta guerra. Es una batalla, es una guerra que no vamos a luchar solos, hermanos. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes de aquí recibimos a Cristo en algún momento? Pues ahí están todos los otros soldados que están combatiendo con usted, hermano. No estamos solos, hermanos. Estamos juntos para combatir, para apoyarnos, para servir a Dios. Dios nos ha dado una iglesia donde nos preocupamos unos por otros. ¿O no se preocupa usted por sus hermanos? Claro que sí, yo sé que sí. Yo he sentido oraciones de ustedes en momentos muy duros de mi vida. Y de verdad que las he sentido, hermanos. Y yo sé que usted ha sentido oraciones de sus hermanos cuando usted ha estado en momentos difíciles de su vida. ¿Por qué? Porque estamos juntos en esto, hermanos. El cristianismo no es una batalla. Pues sí, o sea, debemos dar cuentas a Dios y actuar por nosotros mismos. Pero no estamos solos. Aquí hay muchos cristianos. En esta es su iglesia local. Y aquí estamos, aquí nos alegramos y nos entristecemos y nos preocupamos unos por otros. Y deseamos, aunque ustedes no lo crean, hermanos, nosotros deseamos que todos estén bien. Yo sé que ustedes desean el bienestar para sus hermanos. Yo también. Y por eso me agobio cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando por alguna situación difícil. También me alegro cuando alguien comparte una bendición, alguna oración que Dios contesta. Porque ese amor, ahí viene, tampoco es de nosotros, hermanos. Dios lo pone en nuestro corazón para nuestros hermanos, así que no nos quedamos tampoco muy desinteresados. No, eso es porque Dios lo pone. Y entonces hay que recordar que no estamos solos. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla
y mis dedos para la guerra. Dice Salmo 144:1. Y sabe, también dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Más qué? Más Jehová es el que da la victoria. ¿Quiere usted terminar bien la guerra? Pues ojalá que sí. Para que el día final de nuestros días podamos decir, como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7, y lo vamos a leer para terminar. 2 de Timoteo 4:7, ojalá, y ese es mi deseo, yo poder decir esto. Sé que falta mucho, espiritualmente hablando, hermanos, porque no sé cuál va a ser el final de mis días. Pero yo quisiera decir esto al final de mis días, hermano. 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá que ese sea el deseo para cada uno de nosotros, hermanos. Y que no nos olvidemos de que estamos en una guerra. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Vamos a orar, hermanos. Hermano pastor. La invitación importante. Si usted no tiene a Jesucristo, dice la Biblia que usted está enemistado con Dios. Es lo que dice la Escritura. Si usted no tiene a Cristo, usted está enemistado con Dios. Pero para usted poder solucionar ese asunto, necesita que Cristo entre en su corazón para que pueda tener paz con Dios y después la paz de Dios en su vida. Es la primera guerra que usted debe ganar. Y la única forma es con Cristo. ¿Quién dice, no tengo al Señor? Déjeme ver su mano en alto porque, mire, más tarde tal vez no llega. Tal vez esta sea la última oportunidad que tenga. Tal vez. No la desaproveche. ¿Quién dice, ore por mí? Necesito a Cristo. Vamos a orar por usted. Nadie va a avergonzarle. Nadie. Levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Alguien? Mis hermanos, ya la palabra de Dios fue expuesta. ¿Cómo quiere terminar? ¿Victorioso en derrota? Ya el Señor nos habló esta tarde. Así que reafirmemos lo que haya que reafirmar esta tarde. Si gusta, vamos a orar juntos en este momento, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por habernos traído a tu casa. Y gracias, Señor, porque no nos dejas solos en esta guerra. Nos das tu armadura, nos das tu consejo, nos das tu poder, nos das tus promesas, Señor, y estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.